Bienvenidos nuevamente a la serie Panorama del Nuevo Testamento. Estamos ya en la lección número 6. Veremos la carta dirigida a los filipenses y la carta dirigida a los colosenses. Al finalizar este video serás capaz de contestar las 10 preguntas que aparecen en pantalla. Comenzamos con la carta dirigida a los filipenses. Esta carta dirigida a los filipenses ha sido por muchos catalogada como la carta del gozo. Leamos Filipenses capítulo 4, versículo 4, en el que el apóstol Pablo dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. A pesar de que el apóstol Pablo se encontraba en la cárcel, estaba instruyendo a los filipenses que se regocijen en el Señor siempre. ¿Y quién es el Señor? Es Cristo. La vida del apóstol Pablo estaba centrado en Cristo, pese a que el apóstol Pablo quizá en algún momento se haya puesto a pensar de que podría partir a la presencia del Señor, él estaba siempre su vida en Cristo. Leamos Filipenses capítulo 1, versículo 23, sobre este deseo intenso que él deseaba partir a la presencia del Señor. Filipenses 1, 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo quería estar con Cristo, quería partir a la presencia del Señor. Un cristiano cuando muere, ¿dónde va? Se va a la presencia del Señor. El apóstol Pablo, pese a su deseo, no fue inmediatamente a la presencia del Señor, sino que se quedó por causa de la necesidad que había entre los Filipos. Versículo 24, pero quedar en el cuerpo o en la carne es más necesario por causa de ustedes. Versículo 25, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo. Pasamos cómo era la vida del apóstol Pablo. Como estamos viendo, la vida del apóstol Pablo era centrado en Cristo. Leamos dos referencias bíblicas de su vida centrada en Cristo del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un pasaje bíblico más, Filipenses capítulo 1, versículo 23. De tal manera que mis prisiones se han hecho manifiestas en Cristo, en todo el palacio y a todos los demás. Vemos su vida cristocéntrica del apóstol Pablo. La carta a los filipenses, ¿cómo nosotros podemos recordar esta carta a los filipenses? Podemos recordar aplicando la carta a nuestras vidas, nuestra vida centrada en Cristo. Pasamos a la segunda carta en consideración, la carta a los colosenses. Leemos en imagen Cristo el primero. ¿Y qué tiene que ver eso con la carta a los colosenses? Cristo siempre primero. Vemos en pantalla a unas personas que nosotros conocemos, quienes son los testigos de Jehová. Uno se debe estar preguntando en este momento, ¿qué tiene que ver aquí los testigos de Jehová con la carta a los colosenses? Sabemos que los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo y utilizan un versículo bíblico de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, para decir que Cristo fue el primer ser creado. Leamos este versículo bíblico, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y como nosotros entendemos en el castellano, primogénito solo tiene una acepción y es el primer ser creado. Entonces, este pasaje bíblico de Colosenses capítulo 1, versículo 15, estará diciendo realmente que Cristo fue el primer ser creado o el primer ser nacido en el universo. Y si fuera realmente así, los testigos de Jehová tendrían razón. Solo que tengamos en consideración que primogénito en el griego no tiene solo una acepción como el primer ser nacido dentro de una familia, sino que es el preeminente, el que está por encima de todo. Cristo está por encima de todo. Cristo es el primero. ¿Cómo podemos corroborarlo? Podemos corroborarlo en el griego, viene protocos, que es el preeminente, porque si el apóstol Pablo hubiera querido decir que Cristo es el primer ser creado, hubiera utilizado el término griego protokis, pero no utilizó el término griego protokis, sino utilizó el término griego protocos. Para confirmar esta parte, leamos Colosenses capítulo 1, versículo 18, en la última parte que se habla de preeminencia, que Cristo es el preeminente. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo está por encima de todo lo creado, porque a través de Cristo, a través
de su palabra, Dios creó los cielos y la tierra. El apóstol Pablo estaba hablando o dirigiéndose a los colosenses porque dentro de la iglesia en Colosas estaba introduciendo ciertas filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los seres humanos. Y una de las huecas sutilezas, enseguida lo vamos a ver. Leemos Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estaban poniendo en Colosas mucho énfasis en la comida, en la bebida y en los días sábados para ser salvos. Y se estaban olvidando de la obra suficiente de Cristo para salvar. Solamente Cristo puede salvar. Leamos que poner énfasis en el cumplimiento de ciertas normas para la salvación no sirven. Y el apóstol Pablo dijo acerca de esto, nadie, en Colosenses capítulo 2, versículo 16, se lee, por tanto, nadie te critique en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días sábados. Nadie nos tiene que criticar sobre esto. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que hemos mencionado, comida, bebida, que en el Antiguo Testamento se mencionaba, las fiestas de luna nueva, las fiestas anuales y los días sábados, los días de reposo, eran simplemente la sombra engañosa de lo que tenía que venir mucho más adelante, que era Cristo, es decir, que eran solamente figuras que apuntaban a la persona de Cristo. Por eso leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 17. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo, es decir, que todo eso apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo recordar la carta dirigida a los colosenses? Por dos aspectos podemos recordar la carta dirigida a los colosenses, porque se menciona la preeminencia de Cristo, que Cristo está por encima de todo, y por la obra suficiente de Cristo para salvar. Pregunta de repaso, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió su carta a los filipenses? Estaba en la cárcel. Dos, a pesar del encarcelamiento de Pablo, ¿qué les instruyó a los filipenses? Que se regocijaran. Tres, ¿qué deseaba el apóstol Pablo luego del juicio que iba a tener? Partir y estar juntamente con Cristo. ¿Cómo era la vida del apóstol Pablo? Era cristocéntrica. ¿Cómo puede recordarse en unas pocas palabras la carta dirigida a los filipenses? Nuestra vida centrada en Cristo. ¿Qué dicen los testigos de Jehová acerca de Cristo? Que Cristo fue el primer ser creado. ¿Qué significa primogénito en Colosenses? Significa que preeminente, que está por encima de todo, y Cristo está por encima de todo. 8, que se estaba introduciendo en la iglesia en Colosas, huecas sutilezas y filosofías. 9, la ley y el guardar el sábado salva a las personas. La ley y el sábado no salva a las personas. 10, ¿cómo puedo recordar en unas cuantas palabras la carta a los colosenses? Por la preeminencia de Cristo y por la obra suficiente de Cristo en la cruz para salvarnos. Gracias por su atención. Hasta la próxima lección. En la lección número 7 veremos dos cartas. La carta dirigida a los de Tesalónica, primera Tesalonicenses y segunda Tesalonicenses. Muchas gracias por su atención. Suscríbete y hasta la próxima lección. El Señor te bendiga.